Ok, vamos a continuar con los libros. Vamos a continuar con los libros de la Biblia. Ya vimos la ley, el Pentateuco. Vamos ahora a la segunda gran sección del Antiguo Testamento, que son los libros históricos. ¿Por qué se les llaman libros históricos? Porque hablan mucho sobre la historia del pueblo de Israel. ¿Ok? Estos libros comprenden Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y hasta Esther. ¿Ok? Esos son libros históricos. Empecemos con el libro de Josué. Entonces, nos quedamos en que en Deuteronomio, el último capítulo, Moisés muere, presenta un nuevo líder que es Josué, y entonces Josué dice, muy bien, a la carga mis valientes, entran a la tierra prometida y empiezan a pelear. Ya dijimos que este libro tiene 24 capítulos, los dividimos en dos secciones. La primera sección es pura guerra, lucha, conquista de la tierra, y los siguientes 12 se trata de la distribución de la tierra prometida. Y por último, en el último capítulo, bueno, los últimos dos capítulos, 23 y 24, Josué se despide, Josué ya está por morir, y le recuerda al pueblo del pacto y renueva el pacto que se hizo con Dios. Y ahí se termina el libro de Josué. Este fue un libro, obviamente, escrito por el mismo Josué, por el año 1350 antes de Cristo aproximadamente. ¿Alguna pregunta de este libro? All right. Josué, Jueces. Se cree que este libro fue escrito por Samuel, que fue el último de los jueces. Si se acuerdan, David vive por el año 1000 antes de Cristo. Samuel es el que unge a David, pero ya lo unge ya grande. Entonces, Samuel tuvo que haber vivido por acá por el, como el 1000, tal vez un poco menos, 1050, digamos, antes de Cristo. Yeah. En el libro de los jueces ya explicamos el círculo vicioso, pero no está de más que lo repitamos. Porque si es que no has leído aún ese libro, cuando lo leas, te va a ayudar mucho este círculo para recordarte. Entonces, aquí tenemos al pueblo de Israel, que está bien, está con el Señor, sirve al Señor, obedece al Señor, es devoto al Señor, todo está bien. Pero empiezan a pecar con idolatría. Empiezan a alabar a otros dioses, empiezan a buscar a otros dioses. Dios se enoja porque es un pecado y Dios tiene que castigar ese pecado. ¿Y cómo castiga? Enviando a una nación extranjera, a una tribu de esas que le rodeaban, para luchar en contra de ellos y dominarlos, robarles, destruirlos, matarlos. ¿Okay? Y después, cuando el pueblo se ve tan oprimido por esos enemigos, el pueblo clama a Dios. Claman a Dios, le dice, Señor, me arrepiento, perdóname, ayúdame, sácame de este problemón, por favor. Y entonces Dios envía a un juez. Dios envía a un juez, a un líder, a un caudillo, que se levanta en armas en contra de esta nación o esta tribu y le gana, y entonces el pueblo está bien otra vez. Y pasan los años y pecan, el Señor envía una tribu, claman a Dios, envía otro líder, todo está bien. Se repite una y otra vez ese ciclo. Las partes principales de este libro son las siguientes. Primero, en el capítulo 1, conquistas. Después, en el capítulo 2, el pueblo se olvida del Señor. En los siguientes capítulos, que son del 3 al 16,
es cuando vemos el papel de estos jueces o líderes. Entre ellos se encuentran Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón y Sansón. ¿Alguien tiene comezón? ¿Ok? Un poco. ¿No? Right? Y el último, el pueblo termina en anarquía. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es anarquía? Anarquía es cuando no hay monarquía. Monarquía es cuando hay un monarca y un rey gobernando. Anarquía es el que dice, yo soy el rey, como decía, ¿quién? Chente Fernández. Y aquí se va a hacer lo que yo diga, no me importan las otras personas. Entonces cada quien hacía lo que quiera, lo que quisiera. A eso refiere con una anarquía. Cada quien hacía lo que querían, les valía gorro todo lo demás y era un despapay, era un caos aquello. Se puede decir que no había líder. Exactamente, no había líder, no había rey, no había juez, no había, y era un caos aquello. Entonces así termina el libro de los jueces, desafortunadamente. ¿Alguna pregunta de ese libro de los jueces? Ok, entonces el siguiente libro en la Biblia es el libro de Ruth. Se cree que también fue escrito por Samuel, por el año también 1050 a.C. El libro de Ruth es la historia de tragedia, pero también de amor en las vidas de gente ordinaria que se convierte en los ancestros de David y por lo tanto de Jesucristo. Sus partes principales son Noemí y Ruth en el capítulo 1. Noemí era la suegra, Ruth era la nuera, pero esta sí era porque le salió muy buena. Le salió muy buena, entonces sí era, no es que no era. Le salió muy fiel, muy devota al Señor. Y ya sabemos la historia, ¿no? Ruth se casa con el hijo de Noemí. ¿Cómo se llamaba el esposo de Ruth? You came as a servant, bending low to wash our feet. You came not to be served, but to show humility. Now the Father has lifted the name of Jesus high above all other names. You're the King of all the earth. You're the King of endless worth. Every knee will bow before you, Jesus, Jesus.
sweeter name than Jesus. Sing it out. No greater name than Jesus. No higher name than this. All right. Bueno, el punto es que todos los hombres se mueren. Se muere el esposo de Noemí, se muere el esposo de Ruth, se muere el esposo de la otra nuera de Noemí, y hay hambre, hay un tragedión, un novelón, ¿verdad? Como diríamos en los de México. Y entonces Noemí le dice a su nuera Ruth, ¿sabes qué? Ya no tengo hijos para darte. Yo estoy viuda, tú estás viuda, estamos en pobreza, hay hambre. Dice ella, yo me voy a ir a Belén. ¿Era Belén? ¿Dónde se va? No, se va a Egipto. ¿Dónde se va? A buscar pan. ¿A dónde se va Noemí a buscar pan? No, en Belén no había pan, o sea, pan. O era en la luz o aquí en las Carinas. Se me hace que en Belén, yo leí como que era una coincidencia de que era Belén y no había pan, porque Belén Ok. quiere decir casa de pan. Exactamente. Entonces no había pan ahí No había y pan se van, en Belén. se van a Moab. Se van a Moab. A Moab. Sí. Muy bien. Y ahí se van a buscar pan y entonces después se enteran que sí hay pan en Belén y regresan a Belén. Pero ya eran viudas. Exactamente. Y ahí donde Noemí le dice a su nuera Ruth, hay un pariente aquí. Y el asunto es este, en aquella época y de acuerdo a la ley de Moisés, si una mujer quedaba viuda, el pariente más cercano tenía que casarse con ella y cuidar de ella. Entonces Ruth había quedado viuda, entonces se van a Belén y ahí le dice Noemí, tengo un pariente, está medio viejón, pero está pesudo el hombre. Y Ruth como que se emociona y entonces lo conoce y va a trabajar en sus campos y ahí se enamoran y se casan Ruth con Boaz. Pero había otro pariente antes. Ujú, pero él no quiso nada con, Nada con Ruth. le cedió, es cierto, le cedió el derecho a Boaz y dijo, yo estoy bien con una esposa, no quiero más. Y entonces se casa Boaz con Ruth y son muy felices y Ruth tiene un hijo que se llamó Obed. Obed. Y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo varios hijos y uno de ellos fue David. All right? Entonces son los ancestros de David y David sabemos que es también ancestro de Jesucristo. ¿Alguna pregunta de este libro de Ruth? ¿Alguno de ustedes vio la película? No, estoy confundiéndola. La otra película es la de Esther, ¿verdad? No, bueno, también debe haber una película de Ruth por ahí, pero me confundí con la de Esther. All right. Pasamos a 1 de Samuel. Escrita obviamente por Samuel. Y repito, Samuel es considerado el último de los moicanos, el último de los jueces. Ya no hubo más jueces después de él porque empezaron después los reyes. All right? Entonces, esta es la historia de Israel desde el gobierno de Samuel, el último juez, hasta el reino de Saúl y la unción de David para convertirse en el nuevo rey. Sus partes principales son la vida de Samuel, capítulos 1 al 7. ¿Conocen la vida de Samuel? Empieza con Ana, ¿verdad? Que, Es el Cana. y Ana tiene un problema. ¿Cuál es el problema de Ana? Es estéril. No puede tener hijos, pero ella va al templo y le ruega al Señor por un hijo y le dice, si tú me das un hijo, ¿qué voy a hacer con él? Te lo voy a entregar, te lo voy a dar. Y Dios toma bien en serio su petición de oración y le contesta la oración y le da un hijo que se llamó Samuel y la Ana, iba a decir, Ana,
No soy como los de Chihuahua que dicen así, la Ana. Lleva a Samuel desde chiquito, se calcula como unos 2, 3 años de edad. Dice que después que lo destetó. Ajá, y por eso ya estamos hablando de 2, 3 años de edad. Ya, porque en esa época vivían más tiempo con los padres. Entonces se calcula que para los 2 o 3 años de edad lo lleva al templo y ahí se lo deja al sacerdote que se llamaba Elí. Y entonces Samuel crece en el templo, crece con el sacerdote, con los levitas. De hecho, duerme en el tabernáculo. Sí. Y es increíble. Y de chiquito Dios le empieza a hablar, ¿verdad? Pero sabemos la historia que él no conoce todavía la voz de Dios. Y le dice, Samuel, Samuel, y va con Elí, le dice, ¿me llamaste? No fui yo, vete a dormir. Y hay 3 veces hasta que Dios le dice, soy yo el Señor. Y Dios le habla y le da una palabra profética. Mira cómo Dios usa niños con la profecía también. Le da una palabra profética para Elí, el sacerdote. Y entonces se la comparte y desafortunadamente la palabra tenía que ver con sus hijos que estaban portándose mal en el tabernáculo. Estaban durmiendo con las porteras. Había fútbol en ese tiempo ya. Y no, estaban ahí comportándose mal. Y Dios le dice, como no se están portando bien, voy a traer un castigo sobre ellos. Y entonces Samuel crece. Y es interesante que Samuel no solamente es juez, sino que actúa como sacerdote. Y profeta también, exactamente. Muy interesante, cumple con varios roles. Entonces es una persona muy especial. Y en ese entonces ya no había jueces. Samuel fue el último juez y el pueblo empieza a decir, queremos rey, queremos rey. Todas las naciones tienen rey excepto nosotros, queremos rey. Y dice el Señor, pues ¿y dónde estoy yo? Yo soy el rey de ustedes. Pero se siente triste el Señor porque el pueblo no lo ve como su rey. Pero dice el Señor, ok, ¿quiere un rey? Ahí les va el rey. Por eso tengan mucho cuidado con lo que ustedes le piden al Señor, porque a veces el Señor nos concede nuestras peticiones, aun cuando son las equivocadas. Y Dios le dice, ok, va el rey, nomás le va a ir de la patada con ese rey, pero lo quiero, ahí va su rey. No me quiere a mí como su rey, quiere otro rey, ahí va el rey. Y levanta a Saúl. Samuel lo unge como rey. Y Saúl empieza más o menos bien el hombre, pero sabemos que se empieza a desviar de la voluntad de Dios. ¿Qué tipo de cosas hace Saúl para desviarse de la voluntad de Dios y pecar?
Entonces empieza a desobedecer, empieza a hacer cosas equivocadas y Dios le dice, ¿sabes qué? Por lo tanto te voy a quitar del reinado y voy a levantar a otro hombre. Sabemos la historia. El Señor le habla a Samuel y dice, ve y unge, ve a la casa de Isaí y unge al que te voy a decir. Y ya sabemos la historia, llega a casa de Isaí, cree que el primer hijo, uno muy alto, este va a ser el rey, y dice, Señor, ese no es. Y ese se va uno por uno, hasta que da con David, lo unge. Pero como nos comentaba Uli el domingo, del tiempo que David es ungido al tiempo que David es realmente rey, pasan muchos años. Pasan muchos años. Entonces Saúl sigue siendo rey, pero sigue siendo barbaridad y media, se vuelve medio loco, le ataca un espíritu demoníaco y manda a traer a David para que toque el arpa y cante unos salmos y él se sienta más tranquilo, ¿verdad? El efecto de la alabanza. O como dicen en el mundo, la música calma a las bestias. Y entonces David está sirviendo a Saúl ahí y es el tiempo donde, como decía Uli también el domingo, hay el enfrentamiento con Goliat, gana Goliat. Entonces David empieza a levantar, empieza a tomar fama, empieza a levantarse como un guerrero, empieza a ganar victorias. Es perseguido, se hace muy amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Y bueno, y sabemos que Saúl termina mal, muere en la guerra y David ahora sí se levanta como el rey. Entonces, de eso básicamente trata Primera de Samuel. Segunda de Samuel, escrita también por Samuel, en el año más o menos 1000 a.C., es la historia del reinado, ahora sí, de David. Y bajo su liderazgo, la nación de Israel se fortalece y se unifica. Pero después de sus pecados de adulterio, de asesinato y de mentira, tanto su familia como la nación fueron afectadas negativamente. Aquí vienen las partes. Capítulos 1 al 10, Dios establece el reino de David. Capítulos 11 y 12 es cuando David comete adulterio con Betsabé. Capítulos 13 al 20 es cuando se tienen los problemas familiares que afectan el reino de David. Es cuando sus hijos se rebelan en contra de David y hacen barbaridad y media. Y las conclusiones son los capítulos 21 al 24. ¿Tienen alguna pregunta de primera o segunda de Samuel? ¿No? Bueno, sigamos. Después viene primera y segunda de Reyes. No se sabe a ciencia cierta quién escribió este libro. Algunos dicen que es Jeremías, otros otra persona, pero sabemos que es inspirado de parte de Dios y se cree que fue escrito ya por el año 550 a.C. El libro trata de los últimos días del reino de David. Después sabemos que David tiene un hijo que se llamó Salomón y fue el que le siguió en el reinado. Y después tuvo Salomón otro hijo que trajo problemas y causó la división del reino. Entonces, vamos a eso rápidamente. Vamos a imaginar que esto es el mapa de Palestina, es el mar Mediterráneo. Esto es el mar de Galilea, esto es el río Jordán y esto es el mar Muerto. ¿Ya? Y todo esto, digamos, es la nación de Israel, la tierra de Israel. Todo está bien, todo está unificado bajo David. Salomón no se diga. De hecho, en los tiempos de Salomón es cuando Israel tuvo su tiempo de oro, de gloria. Fue el mejor tiempo para la nación, donde había paz, había prosperidad, había bendición. Las naciones estaban asombradas de lo que Dios estaba haciendo con esta nación y venían a visitarlo. Y era increíble. Pero después Salomón tiene un hijo que causa problemas. ¿Cómo se llamó ese hijo que causó problemas? Roboam. Y tiene problemas con otro que se llamó Jeroboam. Entonces se arma una batalla, un pleito ahí, y dicen algunos, yo estoy con Roboam, y otros dicen, no, yo con Jeroboam, no, yo con este, no, y se divide el reino, se divide el reino. Entonces se termina dividiendo básicamente en lo que se conoce como el reino del norte
obviamente porque está en la parte norte, y la parte de abajo es el reino del sur. El reino del norte también es conocido como el reino de Israel, y el reino del sur es conocido como el reino de Judá. ¿Ok? Entonces, Primera y Segunda de Reyes, básicamente la historia del rey que se levantaba aquí y el rey que se levantaba acá. Te da su nombre, te da información de que si era bueno, que si era malo, cosas buenas que hacía, cosas malas que hacía. Y de eso se trata Primera y Segunda de Reyes. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí. Los últimos días del reino de David, al reino de Salomón y la división del reino. Los reyes de ambos reinos son presentados en orden histórico juntamente con su espiritualidad. Israel es conquistada por Asiria y Judá por Babilonia a causa de su desobediencia e idolatría. Terminan con la liberación de Joaquín de la prisión de Babilonia cerca del año 561 a.C. Entonces, acuérdense lo que les mencioné hace rato, los dos reinos pecan, desobedecen, se van a la idolatría y Dios manda naciones extranjeras. En el caso del reino del norte, mandó a Asiria a atacar a este reino, y en el caso del reino del sur, manda a Babilonia. ¿Ok? Vamos a ver las partes. De Primera Reyes, primero está el reino de Salomón, capítulos 1 al 4, la construcción del templo, capítulos 5 al 8, la reina de Sabá cuando viene a visitar a Salomón, capítulos 9 y 10, el reino se divide en el capítulo 11 al 16, el profeta Elías, se habla aquí de este gran profeta, capítulos 17 al 22. En Segunda Reyes se habla del profeta Eliseo, que es el profeta Elías nuevamente, capítulos 1 al 8. Yo creo que está mal ahí, debe ser Eliseo. Está mal ahí, corríjanle. Es Eliseo. Yo me equivoqué. Exactamente, que le sucede a Elías. Después se mencionan varios reyes, capítulos 9 al 16. La caída de Israel, reino del norte, bajo Asiria. Rey Josías y la caída de Judá, acá está, reino del sur, atacada por Babilonia, capítulos 24 y 25. Preguntas de Primera y Segunda de Reyes.
Bueno, vamos a primera y segunda de Crónicas. ¿Qué es una crónica? Una historia, Un relato, una historia, exactamente. Entonces, aquí es más historia, básicamente lo mismo. Se escribió por Esdras, allá por el año 400 antes de Cristo, y son las historias, las crónicas, los relatos de los reinos de Judá y de Israel, incluyendo genealogías y la historia desde los reinos de David y Salomón hasta el cautiverio. En otras palabras, haz de cuenta una repetición de primera y segunda de Reyes y partes de primera y segunda de Samuel. Es muy parecido. Vamos a ver sus partes. Primera de Crónicas, genealogías, tras genealogía, 9 capítulos. Si alguna noche tienes insomnio y no te resulta nada para dormirte, agárrate Primera de Crónicas, léete los primeros 9 capítulos y para el primer versículo del segundo capítulo ya estás contando ovejitas seguramente. Porque son genealogías tras genealogía tras genealogía. Después viene el reino de David, capítulos 10 al 20, y el culto, capítulos 21 al 29. En segunda de Crónicas tenemos a Salomón y el templo que construyó, capítulos 1 al 9. Después varios reyes de Judá, capítulos 10 al 36. Y por último, el decreto de Ciro, capítulo 36, donde dice pueden regresar acá a reconstruir sus murallas, su templo, sus casas, a rehacer su vida, por así decirlo. Y ahí termina segunda de Crónicas. Preguntas. Bueno, entonces sigamos con Esdras. Ya dijimos que Esdras regresa juntamente con los exiliados desde Babilonia, aquí, a la tierra de Judá, y en particular a la capital, Jerusalén. ¿Ok? Y dicen, tenemos que hacer algo con nuestra capital. Imagínate que la Casa Blanca está destruida, el monumento Washington está derrumbado. Entonces tenemos que hacer algo para reconstruir esto. Entonces vamos a leer lo que dice ahí. Nehemías, obviamente fue escrito por Nehemías en el año más o menos 450 a.C. Es un recuento de la reconstrucción de Jerusalén, particularmente de los muros de la ciudad, el templo y la renovación del pacto con Dios. Sus partes principales son cuando Nehemías regresa de Babilonia a Jerusalén, capítulos 1 y 2. La reconstrucción de la muralla, capítulo 3. Amenazas y persecuciones en contra de Nehemías y los que querían reconstruir la muralla, capítulos 4 al 7. Renovación del pacto, capítulos 8 al 10. Y la dedicación de la muralla y las leyes, capítulos 11 al 13. Es un libro bien interesante este Nehemías, porque ahí Dios usa a este hombre con esta visión de regresar y reconstruir las murallas y Dios le da el favor del rey, le da dinero, le da cartas, le da materiales, viene y comparte la visión con el pueblo y dice hagámoslo, y algo que se veía imposible hacer lo realizaron en, si no me equivoco, 52 días. Pero hubo batallas, hubo luchas, hubo gente que se puso en contra, hubo enemigos que querían ir en contra de ellos. Exactamente. Es un libro bien, bien interesante, pero termina en la muralla y le dicen al pueblo, acuérdense de su Dios, no se les olvide, y se vuelven a hablar de las leyes de Moisés. ¿Me salté Esdras? Sí. No ¿Por qué? estaba hablando de Esdras y se saltó. Entonces me salté de Esdras también, perdón. Ok. Entonces, son contemporáneos. Esdras y Nehemías, los dos regresan de acá. Y Esdras, y los dos son líderes. Esdras se dedica más a la reconstrucción, digamos, espiritual del pueblo. Nehemías se dedica a la reconstrucción física o material del pueblo, en particular de la muralla. Voy a leer lo que dice aquí en su copia de Esdras. Dice, Esdras fue escrito por Esdras en el año 450 a.C., el regreso del pueblo de Israel del exilio en Babilonia. Esdras es el líder que se preocupa por la reconstrucción espiritual del pueblo, exhortándole a seguir la ley de Dios. El libro también habla sobre la reconstrucción del templo. Sus partes son el regreso de los exiliados, capítulos 1 y 2, la reconstrucción del templo, capítulos 3 al 6, Esdras y la reforma bajo la ley, capítulos 7 al 10. ¿Preguntas de Esdras o Nehemías? ¿No? Bueno, vayamos al último libro histórico
Y yo creo que con eso vamos a terminar esta noche. Es el libro de Esther. Y ahora sí les quiero hacer la pregunta, ¿ya vieron la película de Esther? Si no la han visto, veanla, está muy bonita. Está muy bonita. Muy sana, muy bonita y tiene el mensaje de este libro. Pero también lean el libro de Esther, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? No sabemos muy bien quién lo escribió, pero creemos que es un libro inspirado por Dios. Creemos que se escribió por el año 450 a.C. Es la historia de una mujer judía que se convierte en la reina de Persia y gracias a su influencia salva al pueblo judío de ser aniquilado. No sé si ustedes han leído este libro, pero es esta mujer que queda huérfana y su tío la cría, Mardoqueo, y el rey de Persia tiene una esposa que es media rebelde, que se llama Basti. ¿Ya ven cómo es, pastor? Sí, ya ves. Y le dice, ya no va a ser la reina, entonces le propone al rey buscar una nueva reina para él y haz de cuenta que hacen el certamen Miss Persia. Entonces buscan a todas las mujeres más bellas del reino, las traen al palacio, pasan por todo un proceso de belleza, eso está en el libro, donde las perfuman y las ponen con vestidos y ahí el rey tiene que ver cuál es la más bella, la más apropiada para él y resulta ser Esther, que es la única judía en todas las Miss Universo que están ahí y el rey se enamora de ella y termina casándose con ella. Pero sabemos que en ese tiempo hay uno que trabaja para el rey, Amán, que era el malito de la historia, que está en contra de los judíos todo el tiempo y quiere aniquilar, quiere destruir a todos los judíos, sin saber que Esther era judía todavía. Y entonces empieza a hacer sus planes y le saca al rey el permiso para destruirlos, pero Mardoqueo, el tío de Esther, le dice, ¿tú crees que Dios te puso por reina nada más por lo chula que estás? Te equivocas. Te puso en esa posición junto al rey para que tú actúes a favor de tu propio pueblo. O se te olvidó que eres judía, porque van a aniquilar a todos los judíos. Y entonces dice, ora por mí, ora por mí. Y se ponen a orar y ayunar, ponen a todo el pueblo a ayunar. Los animales y los niños, dice. Yeah. Y se va Esther a presentar delante del rey bajo riesgo, porque la reina no podía ir ante el rey a menos que el rey la mandara a llamar. Y sin haber sido llamada por el rey, va al rey y el rey le extiende el cetro diciendo, ok, pasa, puedes hablar conmigo. Y ahí Esther hace todo un plan muy bueno para que el rey se entere de lo malvado que es Mardoqueo. Amán, y se entera de lo bueno que es Mardoqueo. Castigan a Amán, lo mandan a matar y premian a Mardoqueo y permite el rey que los judíos se defiendan de ser atacados y no muere ninguno y ahí continúa la raza judía, que interesantemente es una raza muy atacada en toda la historia de la humanidad. La última persona que quiso exterminarlos, ¿quién fue? Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay mucha gente que quiere exterminar con este pueblo, pero Dios siempre lo está protegiendo. Entonces de eso se trata el libro de Esther. Vamos a las partes. La búsqueda de una reina nueva, capítulos 1 y 2. La conspiración de Amán para matar a los judíos, capítulo 3. Amán amenaza a Mardoqueo, capítulos 4 al 5. Mardoqueo vence a Amán, capítulos 6 al 7. Esther intercede y salva a los judíos, capítulos 8 al 10. Y ahí terminamos con los libros históricos. Todavía nos faltan los libros proféticos mayores y menores. Y poéticos. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que vimos hoy?